Hey, habitantes de Sergionópolis, sed muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a vuestro espacio de YouTube donde disfrutar de esas cosas frikis que tanto os gustan, que tanto os emocionan y que tanto os hacen sentir. Y como podréis ver, tanto por mi camiseta, por el título del vídeo y por lo que tengo aquí, hoy vamos a comparar una de las mejores historias de la historia del cómic, Civil War, con su adaptación cinematográfica, con la película que nos trajo el universo cinematográfico de Marvel hace casi 2 años y medio. Así que, si estamos todos listos, ¡comenzamos! Por un lado, la historia de Civil War en los cómics es realmente una de las mejores historias que se ha hecho jamás. De verdad, os lo prometo. Reunió todo lo que era el universo de Marvel, a todos los personajes, y los enfrentó en un conflicto político e ideológico en el que prácticamente toda la sociedad, me refiero, toda la sociedad lectora, todos los seguidores de los cómics de Marvel en aquel momento, se dividieron posicionándose con un bando o con otro. No había villanos, no había nadie que fuese malo, no había nadie que fuese bueno. Simplemente un grupo de superhéroes contra otro grupo de superhéroes con opiniones contrarias. Cuando el universo cinematográfico de Marvel empezó a crecer, muchos fans pidieron que querían una adaptación de Civil War. Dado que precisamente Iron Man y el Capitán América eran dos de los personajes principales de este universo, era bastante lógico pensar que esta historia acabaría siendo adaptada. Y eso precisamente llegó con la tercera película de la trilogía del Capitán América, con Capitán América Civil War. Esta para mí es la mejor película de esta trilogía, de la trilogía del Capi, una de las mejores películas que nos ha traído Marvel, y además tiene, digamos, esa esencia del conflicto, del enfrentamiento entre el Capitán América y Iron Man, y esa, digamos, esa disputa ideológica, esas discrepancias entre un personaje y otro. Pero aparte de eso, aparte de esta esencia que tienen en común, ¿qué diferencias hay? ¿Qué diferencias importantes hay entre una historia y otra? ¡Vamos allá! En primer lugar, como os he comentado, creo que el hecho de que en el cómic no haya un villano hace que esta historia sea muy distinta. Aquí, en esta historia, no hay ningún personaje parecido a Zemo que esté manejando los hilos por detrás, no. Esto realmente, aunque sí aparecen villanos en la historia, eso hay que tenerlo en cuenta, pero los villanos se posicionan también en un bando o en otro porque a ellos también les afecta directamente lo que pase con los héroes. Aquí lo que tenemos es a un grupo de superhéroes contra otro grupo de superhéroes. Todos son buenos, no hay malos en ningún bando. Hay gente buena que hace acciones malas, eso es lo realmente importante. Aquí en el cómic se intenta plantear, digamos, al equipo del Capitán América como los buenos y al equipo de Iron Man como aquellos no tan buenos, ¿no? Aquellos que, digamos, están obedeciendo las órdenes de un gobierno opresor y que están oprimiendo a los demás, a los que solo quieren proteger a los inocentes, pero no llegan a ser malos en ningún momento, no llegan a ser villanos, porque como os he comentado, mucha gente realmente, mucha opinión pública se puso de su lado, porque creen que realmente tenían razón, creen que realmente los superhéroes no podían actuar de forma completamente independiente, que tiene que haber cierto rigor, que tiene que haber cierto control. Y en realidad, si lo pensáis, este es un debate que tiene razón, ¿no? Que al final es una cosa que se puede plantear, que si existiese en nuestro mundo, en nuestro universo, personas que realmente tuvieran superpoderes, creo que sería muy lógico poner sobre la mesa si pueden actuar de verdad con total impunidad o no. Sin embargo, en esta película, pese a que eso empieza igual, vemos como realmente tanto Tony Stark como el Capitán América, ninguno de los dos se presenta realmente como alguien que hace cosas malas, sino que hay alguien por detrás, un verdadero villano, el soldado este renegado de Sokovia, Zemo, que es el que está manejando los hilos, el que lo está liando todo para que los superhéroes se enfrenten entre ellos. Entonces digamos que este conflicto ideológico que nos planteaba el cómic se ve desdibujado por la ausencia de un villano, por el hecho de que haya alguien por detrás que es el verdadero malo, el que nos está haciendo enfrentarse entre ellos y que ninguno de los dos es realmente el enemigo del otro. Y esta es precisamente la segunda diferencia entre ambas historias, el conflicto ideológico y moral, porque mientras que aquí, en el cómic de Civil War, el conflicto ideológico es lo principal, es decir, se somete a los superhéroes a lo que se llama el acta de registro de superhumanos, tienen que firmarlo, tienen que apuntarse y sus identidades secretas tienen que ser conocidas, y aparte deben actuar bajo la supervisión de un comité, del comité en este caso del gobierno de los Estados Unidos. Todo el enfrentamiento gira en torno a eso, gira en torno a aquellos que están de acuerdo contra aquellos que no están de acuerdo y cómo los que no están de acuerdo acaban convirtiéndose, digamos, en prófugos de la justicia. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica, que comenzó así, comienza con el tema de los acuerdos de Sokovia sustituyendo al acta de registro de superhumanos, ahí el conflicto moral, el conflicto político se ve muy desdibujado en cuanto que aparece la verdadera trama de la película. En cuanto que aparece Bucky Barnes, ocurre el atentado en las Naciones Unidas en el que muere el rey de Wakanda y todo se traduce, todo se convierte en una lucha entre el Capitán América y Iron Man por ver quién llega primero hasta Bucky, uno para detenerlo y otro para protegerle. Es decir, que durante la primera media hora más o menos de la película, ambas historias avanzan de forma muy parecida y realmente parecía que iba a ser una muy buena adaptación. Yo os prometo que durante esa primera media hora estaba viendo el cómic en la pantalla.
sobre todo porque hay algunas otras similitudes, como el hecho de que en el cómic una mujer, una madre de uno de los niños que mueren en el atentado que desencadena este acontecimiento, está al lado de Iron Man continuamente promoviendo el acta de registro de superhumanos. Y aquí en la película vemos como una mujer, una madre de un niño que ha muerto en Sokovia, es en la que, digamos, hace que Iron Man se decida a dar el paso, hace que Iron Man se dé cuenta de que tienen que rendir cuentas. En ese sentido, digamos que avanzaban bastante parecido, hasta que lo dicho, de pronto aparece el Soldado de Invierno y ambas historias que estaban siendo muy parecidas se separan y esto acaba siendo realmente muy distinto, una historia muy diferente a la que nos contaban aquí. El conflicto moral sobre el hecho de si los superhéroes deben ser controlados o no desaparece y todo se queda en si el Soldado de Invierno debe ser castigado o debe ser salvado porque estaba controlado por Hydra. Otro debate también muy interesante, pero que es otra historia. Es un debate que podría haber venido en otra película y no aquí, porque no es lo que aparece en este cómic. La tercera diferencia importante que vamos a ver es el tamaño, y no me refiero solo al enorme tamaño, fijaos lo grande que es este tomo, y esto solo recopila la historia principal, hay muchísimas historias secundarias alrededor, pero digamos que es el tamaño de la historia, todo lo que involucra. Esta es una de las cosas que más se le criticó a la película, que mientras que en el cómic los equipos de superhéroes que se enfrentaban eran enormes, os voy a enseñar aquí en un momentito, fijaos, para que veáis lo que es la batalla final, fijaos, espero que se vea bien. Cuántos superhéroes se enfrentan entre ellos. Mirad los dos equipos, ¿vale? Los dos equipos de superhéroes. En una página tenemos un bando y en la otra tenemos el otro. Son un montón, de verdad, un montón. Y aquí, como todos sabréis, los superhéroes que se enfrentan entre ellos, los dos equipos, realmente son solo 6 contra 6. Y esto que fue muy criticado, porque se dijo que en el cómic que esto era una verdadera guerra civil, y que esto se dijo ahí en modo de broma, que había sido una pequeña riña entre amigos, realmente es algo que yo creo que las críticas son muy injustas. Civil War vino después de más de 50 años de historias de cómic, de haber desarrollado cientos de personajes, de Marvel estar muy acostumbrado a los crossover y que en realidad en un cómic no tienes ningún tipo de límite para poner personajes. En una película sí. ¿Os imagináis a Civil War con todos, absolutamente todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel? Habría sido, sin duda, muy espectacular, pero creo que habría sido bastante insostenible. Si en Infinity War, que aparecen casi todos, realmente están muy separados por equipos distintos y no se llegan a juntar, yo creo que en Civil War habría sido muy difícil. Entonces yo creo que lo que hicieron, porque fijaos la comparación, 50 años de personajes, 12 películas. Eso es el bagaje que viene antes de una y de otra. Esta trabajó con un montón de historias de los cómics, con un montón de personajes, con miles y miles de historias, y esta con 12 películas, nada más. Sí es cierto que si se hubiesen incluido los personajes de las series, yo creo que la historia habría sido mucho más espectacular. Pero como ya os he comentado en algún vídeo, digamos que la gente que lleva las series y la gente que lleva las películas no se llevan precisamente bien. Así que, como suelo hacer, dad un like si queréis que os comente cuál es la verdadera Civil War de Marvel y cómo las series y las películas se dividieron tanto. Pero, por lo que nos ocupa hoy, por el tema que estamos comentando, no había manera de hacer esta Civil War más grande. Así que, aunque es cierto que el tamaño de la historia es una gran diferencia, para mí las críticas que recibió por esto son bastante injustas. Otra gran diferencia que se aprecia entre el cómic y la película es, digamos, el responsable, por así decirlo, el villano que hay detrás. No me refiero a Simo, sino a la organización, a la agencia que promueve que los superhéroes tengan que ser controlados y que, digamos, serían los responsables de todos los conflictos. En el cómic se atrevieron a que este responsable fuera el gobierno de los Estados Unidos. Quiero decir, eso es un ataque muy directo contra su gobierno porque aquí lo está situando como villano. Está situando como el responsable de este conflicto, como el responsable de todos los desastres que ocurren al propio gobierno de Estados Unidos. Y eso es algo que, digamos que como los cómics tienen menos alcance, se atrevieron a hacer, pero en la película no. En la película el responsable fue la Organización de las Naciones Unidas, fueron la ONU, y que digamos fue quien promulgó que se realizasen los acuerdos de Sokovia. Y es que aquí, digamos, yo creo, es mi opinión personal, que Marvel no se atrevió en una película que sabían que iba a ser vista por todo el mundo, recaudó más de 1.000 millones, quiero decir, era una película que se sabía que iba a tener mucho éxito, que iba a tener mucho público, no se atrevió a colocar al gobierno de Estados Unidos como un gobierno opresor que estaba obligando a los superhéroes, que estaba obligando sobre todo al Capitán América a pasar a la clandestinidad. En ese sentido creo que esto es un pequeño acto de cobardía por parte de Marvel, pero es otra gran diferencia. Y la siguiente gran diferencia, al hilo precisamente de esto, es la naturaleza del acuerdo que tienen que firmar. Como os he dicho, aquí se llama Acta de Registro de Superhumanos y aquí Acuerdos de Sokovia. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene esta diferencia? Es que en el cómic este acta de registro afecta a todos los superhéroes, absolutamente todos. Toda persona que tenga superpoderes debía ser registrada. Y esto hizo que durante los acontecimientos del cómic, aquellas personas que tenían poderes pero que no eran, digamos, los grandes superhéroes, también fueran perseguidos, fueran detenidos, arrestados y encerrados en una prisión. Digamos que
Las cosas que ocurren en el cómic empezaron a desvirtuarse un poco y realmente creo que a los superhéroes del bando pro registro se les va un poquito de las manos la historia. Pero el caso es que eso no se ve reflejado aquí. Aquí, los acuerdos de Sokovia, al parecer, únicamente afectan a los Vengadores. Luego, gracias a series como Agentes de S.H.I.E.L.D. y alguna que otra pequeña pincelada muy sutil en la segunda temporada de Jessica Jones, que nunca lo llegan a mencionar, pero sí que lo medio dejan caer, parece que realmente afectaba de verdad a toda persona con superpoderes. Pero no de la forma que afecta en el cómic. Quiero decir, aquí toda persona con superpoderes debía ser registrada y si no era una prófuga de la justicia. Sin embargo, aquí parece que solo debían registrarse aquellas personas que trabajasen para algún organismo, para algún gobierno, para alguna policía, por ejemplo, o para S.H.I.E.L.D. o para los Vengadores, que pasaban a ser una organización no privada, una organización que dependía del gobierno de Estados Unidos. ¿Veis un poquito la diferencia? Es muy sutil, pero es importante. ¿Por qué la vemos? En algunas series, sobre todo creo que en Jessica Jones y en Luke Cage, se medio deja caer que si Luke Cage o Jessica Jones no se unen a la policía o no adquieren un trabajo, digamos, en alguna organización como estas para proteger a la gente, es porque les obligarían, digamos, tendrían ciertos problemas legales, y yo creo que a eso se refiere, a que deberían firmar los acuerdos, que mientras que no trabajen para nadie, que no trabajen para ninguno de estos organismos, parece que no están obligados, que solo lo estaban los Vengadores y los agentes de S.H.I.E.L.D., por supuesto, por trabajar para S.H.I.E.L.D. Yo creo que es aquí donde reside una de las grandes diferencias, ¿no? Que aquí tienen que firmar todos, y aquí solo aquellos que trabajen para algún organismo, y en la película, de hecho, dado que están desconectados con las series, en la película parece que únicamente afectaba a los Vengadores. Más allá de estas grandes diferencias de concepto, hay diferencias sutiles, diferencias bastante importantes a lo largo de este camino. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí en la batalla del aeropuerto? War Machine recibe un disparo directo por parte de Visión y está a punto de morir, pero el tío queda paralítico, lo que pasa es que luego, gracias a la tecnología de Tony Stark, no le afecta para nada. Aquí, sin embargo, Goliath, que es el colega de Hank Pym, bueno, antiguo colega de Hank Pym en Ant-Man 2, supongo que le recordaréis, que aquí es un superhéroe, es un vengador, muere. Este es asesinado por Ragnarok, que es un clon de Thor. Y aquí vemos cómo las cosas se les van de las manos al bando pro registro, porque ellos llevan a un clon de Thor para tratar de parar la batalla, a este clon de Thor, que es un androide por así decirlo, se le va un poco de las manos y acaba asesinando a este personaje. De hecho, en este cómic hay una gran escena de funeral para despedir a este superhéroe, y aquí es donde vemos que las cosas empiezan a irse de las manos y que el bando a favor del registro empieza a cuestionarse si están haciendo las cosas bien cuando ven que han asesinado, que uno de ellos ha matado a uno de sus colegas superhéroes. Algo como eso no se ve, un drama como este no se llega a ver aquí. Y yo creo que si War Machine hubiese muerto en esta película, habría podido producir ese efecto y que habría sido una película mucho más completa. Porque en realidad War Machine aporta, la verdad es que poquito más al resto del universo, pero que su muerte en esta película habría sido un verdadero desencadenante para producir todo ese drama que vemos en el cómic. Y por último, la última diferencia que os vengo a contar sobre esta película, sobre la película y el cómic, es el final. ¿Cómo acababa esta? El Capitán América y Iron Man, tras enfrentarse, acababan, digamos, separados, pero con el tema del teléfono para poder conectarse de cara a Infinity War, con el Capitán América liderando a los Vengadores que habían sido arrestados y fundando los Vengadores Secretos junto a Falcon y Black Widow para seguir haciendo sus trabajos deteniendo traficantes de armas y demás en el camino que llevó hasta Infinity War, y con el bando de Iron Man, digamos, siendo completamente legales. Y ahí acaba todo, con unos libres pero ocultos y los otros siguiendo haciendo sus cosas como Vengadores, pero de una forma un poquito distinta, reclutando nuevos miembros, como podemos ver en Spider-Man, pero que no les llega a salir del todo bien. Sin embargo, aquí la historia acaba de una forma completamente distinta. Para detener la masacre, para detener la batalla que se estaba produciendo, que estaba involucrando de verdad a todos los superhéroes y que estaba empezando a traer muchos daños colaterales, muchas personas que estaban sufriendo las consecuencias de esta batalla, el Capitán América decide entregarse, es detenido a cambio de que todos los demás superhéroes pudieran escapar, eso sí, en la clandestinidad. ¿Qué es lo que supone después? ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando el Capitán América es llevado hacia el juicio para ser juzgado por sus actos, es asesinado. Es decir, mientras que esta historia termina con todos bien, por así decirlo, aquí acaba con la muerte del Capitán América. No es una muerte real, a posteriori se vio que en realidad no había muerto, pero aquí sí, aquí este tomo acaba realmente con el Capitán América muerto, con Tony Stark como director de S.H.I.E.L.D. y con la iniciativa 50 estados desarrollada, es decir, con un superhéroe por cada estado de Nueva York que debía protegerla bajo el control, digamos, la supervisión correcta del gobierno. Y estas, queridos y queridas habitantes de Celsiópolis, son las grandes diferencias que existen entre la Civil War de las películas y la Civil War del cómic y su historia original.
Como os he comentado, pese a estas grandes diferencias, la historia no termina de estar mal adaptada, y muchas de las cosas importantes que ocurren aquí se ven reflejadas a su manera en este tomo. Por ejemplo, aquí hay una gran batalla de superhéroes en las que varios de ellos quedan detenidos. Esta es la que ocurre en el aeropuerto. Luego hay una batalla final que aquí se da entre todos los superhéroes, entre todos ellos, y aquí es la que se da entre el Capitán América, Iron Man y el Soldado de Invierno, pero digamos que la evolución hasta esto es bastante parecida. Unos intentan liberar a los otros intentan capturarlos, se van persiguiendo unos a otros, se van formando un poco los bandos, intentando convencer a unos a otros. Es cierto que aquí hay un episodio muy importante que es la traición de Tony Stark a Spider-Man y cuando Peter Parker decide cambiar de bando. Aquí quien protagoniza el cambio de bando es la Viuda Negra, al ayudar al Capitán América a escapar. Veis como la historia más o menos, los puntos importantes sí que están reflejados, pero yo creo sinceramente que si hubiesen podido incluir los personajes de las series, por lo menos a Daredevil, la historia habría sido mucho mejor, mucho más parecida, pero ya sabemos que existen estos problemas para que los personajes de las series puedan integrarse en las películas. Es posible que cuando las series empiecen a ser producidas para Disney Plus y sean producidas por Marvel Studios, no por Marvel TV, puedan involucrarse, puedan incorporarse y veamos más conexiones entre estos personajes. Veamos a tipos como Daredevil, Quake o Phil Coulson otra vez de vuelta a las películas. Ojalá, realmente ojalá. Por el momento os dejo con una pequeña reflexión. ¿Os gustaría saber cuál sería mi propia versión de Civil War? Una versión que incluiría a estos personajes de las series para hacer esta historia mucho más parecida a lo que se vio aquí. Si os gustaría que hiciese ese vídeo, si os gustaría que os contase esa versión propia mía de la historia, dad un like al vídeo, dejadmelo en los comentarios y espero de todo corazón que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como disfruto yo haciéndolo. Antes de iros, no olvidéis suscribiros, no olvidéis seguirme por las redes sociales que tengo tanto Twitter como Instagram para estar al día de todas las novedades del mundo friki. Y ahora sí que sí, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!